Oficial de Nueva Jersey detiene con mucho miedo a su teniente. El 27 de abril de 2018 en Nueva Jersey, la policía de Lower Township recibió una llamada de un ciudadano preocupado diciendo que notaron una camioneta Chevrolet negra conduciendo erráticamente a una velocidad muy alta. La persona que llamó también le dijo a la policía que el conductor se saltó un semáforo y casi chocó con el tráfico en sentido contrario, arriesgando múltiples vidas al hacerlo. Poco después, 2 agentes de policía fueron asignados para ocuparse de la situación. Rápidamente localizaron al conductor que, según los agentes, se esforzaba por mantener su carril de circulación. No solo eso, sino que también se dieron cuenta de que el vehículo había cruzado la línea central y la línea de niebla en numerosas ocasiones. Al percatarse de todas estas señales de peligro, los policías indicaron al conductor que detuviera el camión. Sin embargo, este siguió presionando durante media milla más antes de acatar la señal ante la sorpresa de los agentes, que identificaron al conductor como el teniente de policía de Lower Township, John A. Chu. Al darse cuenta de esto, el comportamiento del policía cambió de todo profesional a amistoso y considerado, mucho más de lo que debería haber sido. Tal y como estaban las cosas, al teniente Chu le estaba costando comprender la realidad, que sugería que conducía bajo los efectos del alcohol. Aún así, se esforzaba por responder a las preguntas de la gente. Estaba claro que los 2 oficiales que respondieron estaban teniendo dificultades para decidir lo que iban a hacer. Todo ello, dado que habían detenido a su superior. No sabían qué hacer cuando el conductor no era un ciudadano de a pie, sino un teniente, por lo que el oficial principal llamó a su supervisor para averiguar cuál debería ser su próximo movimiento. El supervisor le aconsejó seguir todas las políticas de arresto por Dewey. También le dijo al oficial que no apagara su cámara corporal. Aunque el agente deseaba que el teniente estuviera bien, el estado de Chu lo decía todo. De mala gana y con algo de miedo, el oficial informó al teniente de que tenían que realizar pruebas de sobriedad sobre el terreno para averiguar si estaba bajo los efectos del alcohol o no. «Créanos, nosotros tampoco queremos que nos pongan en esta situación. Salga, señor, solo vamos a hablar con usted. Ya sabe cómo es. Vamos a hacerle algunas preguntas para asegurarnos de que está bien», dijo el oficial. «Me encuentro bien», respondió el teniente. Aunque el teniente acató las órdenes de su subalterno, estaba claro que era algo nuevo para él. Tener que rendir cuentas, y además por parte de sus subordinados, no era algo que Chu pudiera imaginar, pero ya no había vuelta atrás, y todo lo que decía y hacía estaba siendo grabado por cámara. Al realizar las pruebas de alcoholemia, el agente pidió a Chu que siguiera su dedo con los ojos. Sin embargo, a Chu le costaba incluso quedarse quieto. Después de que el teniente fallara estrepitosamente la prueba, el agente le pidió que intentara otra prueba de sobriedad sobre el terreno. Le pidió a Chu que caminara en línea recta, pero dada su condición, esto resultó ser una tarea imposible para el teniente. Aunque el agente se lo explicó todo con riguroso detalle, Chu lo olvidó enseguida. De hecho, mira lo que pasó cuando intentó caminar en línea recta. 1, 2, 3. Cuando empieces a pasar, cuenta cada paso en voz alta. Mientras cuentas, quiero que te mires los pies. ¿Entiendes las instrucciones? ¿Puedes volver a la posición inicial para mí, por favor, señor? 1 a la izquierda, 1 a la derecha delante de ti. Comience. A los pocos segundos de habérsele explicado todo sobre la prueba, el teniente la olvidó y en lugar de caminar en línea estrictamente recta, parecía estar dando un paseo por el parque. Aunque estaba claro que el teniente no controlaba su cuerpo, aún había una prueba que realizar. El agente le dijo a Chu que la siguiente y última prueba de sobriedad sobre el terreno era la prueba de postura con una sola pierna, pero el teniente ya estaba harto. Al darse cuenta de que no había forma de que eludiera la ley, Chu se rindió, pero sus compañeros sabían lo que significaba y que al final tendrían que arrestarlo. Explicándole lo obvio, el agente que respondió le dijo: «Vamos a tener que llevarte y meterte en la caja según la prueba. Sabes que no queremos hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Todo queda registrado. ¿Lo entiendes?» «No, lo entiendo». A pesar de que el teniente era el que infringía la ley, los agentes emplearon un tono de disculpa en su comportamiento. Después de saber el hecho de que no había manera de salvarse de ser arrestado, el teniente parecía muy disgustado y enfadado. Incluso preguntó a los oficiales quién había llamado a la policía y se había quejado de él. «Me encantaría saber quién llamó. Puede averiguarlo. Usted lo sabe. Puede averiguarlo». «No sé quién llamó». «Yo tampoco lo sé, pero sabes que podrás averiguarlo». Lo entiendo totalmente. Quiero decir, nunca he faltado al respeto y respetaría que no te pilláramos o te libraras de esto. Espero que lo entiendas. No queremos que sea peor, señor. No, escucha,
No vamos a empeorarlo. Lo entiendo. Sé que no lo harías. Eso es lo que estoy diciendo. Podemos meterte en la parte trasera del coche y sacarte de aquí. Tras explicarle cortésmente el panorama a Chiu, el agente lo detuvo y le puso las esposas, aunque no olvidó que el teniente era su superior y lo trató de forma muy distinta a como lo habría hecho con cualquier otro civil corriente. Más tarde, Chiu fue trasladado a comisaría, donde se enfrentó a otro teniente que le leyó sus derechos Miranda. El comportamiento de Chiu con el otro teniente no fue muy agradable. No paraba de mostrar el dedo corazón mientras soltaba un montón de palabrotas. Chiu fue fichado por los cargos de conducir bajo la influencia y fue presentado ante el tribunal el 13 de septiembre de 2018. Se declaró culpable de los cargos de conducir bajo los efectos del alcohol, lo que supuso la revocación de su permiso de conducir. Pero ese no fue el único castigo. Después de perder su licencia de conducir por una duración de 7 meses, Chiu tuvo que instalar un dispositivo de bloqueo de encendido durante los 6 meses siguientes. Además, como parte de su sanción, se le obligó a dedicar al menos 6 horas diarias durante 2 días consecutivos a asistir a un centro de recursos para conductores ebrios. Estos centros ofrecen sesiones educativas exhaustivas de 12 horas, centradas en impartir conocimientos sobre las leyes de Nueva Jersey en materia de alcohol y drogas, así como sobre el impacto del alcohol y las drogas en el organismo y en las capacidades de conducción. No solo eso, sino que John Chiu también fue despedido del Departamento de Policía de Lower Township. Sin duda, hemos visto cómo cambian las cosas cuando los policías tienen que detener a uno de los suyos, en contraste con cuando hacen cumplir la ley a los ciudadanos de a pie. Sin embargo, lo bueno es que Chiu recibió su merecido. Si este caso te ha parecido muy loco, espérate a ver el siguiente que te hará explotar la cabeza. Sargento de rango superior de Florida agrede a una agente de rango inferior y se arrepiente al instante. El 19 de noviembre de 2021, el Departamento de Policía de Sunrise recibió un informe sobre un sospechoso, más tarde identificado como Jean-Bernard Similien, el cual estaba atacando físicamente a la gente fuera de una tienda de conveniencia, Stop and Save. Pronto llegaría a la escena un veterano agente de policía que, en un intento de frenar a Similien, acabó atacando a otra agente durante la detención. Las acciones impactantes del sargento pasaron a ser el foco de una investigación de asuntos internos. Todo empezó cuando un equipo de agentes de policía llegó al lugar y detuvo a Similien. Cuando los agentes esposaron al hombre e intentaron meterlo en la parte trasera de un coche policial, este empezó a resistirse. Tras un breve forcejeo, Similien renunció a su resistencia y subió al coche. Sin embargo, la verdadera lucha estaba aún por comenzar. Mientras los policías intentaban meter al sospechoso en el auto, su superior y veterano de 21 años de policía, el sargento Christopher Pulis, llegó al lugar. Sin analizar la situación, corrió hacia el sospechoso y empezó a amenazarlo. Mírame, ¿quieres jugar? Hazme caso. Si alguna vez le faltas al respeto a mis oficiales, te sacaré el alma del cuerpo, imbécil. Todo el altercado fue grabado por las cámaras corporales de los policías. El sargento amenazó al sospechoso, diciéndole que estaba jugando con la persona equivocada. Sin embargo, cuando todo parecía bajo control, el sargento Pulis también acercó un spray de gas pimienta a la cara de Similien y le dijo de nuevo que le sacaría el alma del cuerpo. Una advertencia escalofriante y bastante peligrosa viniendo de un agente de la ley. Fue entonces cuando la agente subalterna, que llevaba menos de 3 años en el departamento y que ha decidido mantener su identidad en secreto, intervino para rebajar la tensión. Concretamente, agarró al sargento por el cinturón y lo arrastró lejos del sospechoso, que ya no se resistía. Sin embargo, al sargento Pulis no le gustó nada tal acto. Así pues, el sargento agarró por el cuello a la agente y la empujó contra el coche de policía. «Vete a la mierda, no vuelvas a tocarme, lárgate, ¿está claro?» «Sí, señor», respondió la agente subalterna. «Te veré en 5 minutos», la amenazó. Aunque el sargento Pulis trató de ocultar las pruebas, sus acciones fueron vistas por todo el país después de que la policía de Sunrise publicara las imágenes de la cámara del incidente. El jefe de policía de la ciudad, Anthony Rosa, calificó de repugnantes las acciones del sargento. «Lo encuentro inapropiado y poco profesional, porque lo que hizo fue escalar la situación cuando en realidad se requería calma», dijo el jefe. Rosa alabó la actuación de la agente subalterna que intentó calmar la situación y trató de impedir que el sargento hiciera un uso excesivo de la fuerza. Tras la apertura de una investigación interna, el sargento fue suspendido en enero de 2022. La investigación concluyó con la imputación del sargento por lesiones y agresión a una agente de las fuerzas del orden, así como por manipulación de pruebas. Pugliese fue detenido en julio de 2022.
aunque salió de la cárcel pagando una fianza. Si finalmente es declarado culpable de todos los cargos, Pugliese se enfrentará a más de 6 años de prisión. Tras su detención, surgieron preguntas sobre la situación laboral del sargento. Para dejar las cosas claras, la policía de Sunrise emitió un comunicado diciendo que se tomarán nuevas decisiones con respecto al empleo del sargento Pugliese, de acuerdo con el Estatuto 112.532 del Estado de Florida, el debido proceso y el convenio colectivo. Aunque Pugliese aún no se ha enfrentado a las consecuencias de sus actos, espérate ver al protagonista de nuestra siguiente historia, cuyo caso se va completamente de madres. Agente de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos paga las consecuencias y es arrestado. El 7 de julio de 2020, el agente de la ATF, James Burke, estaba visitando una casa en Columbus, Ohio, para incautar una escopeta de un individuo que no estaba autorizado a tener un arma de fuego. No obstante, poco sabía que hacer su trabajo resultaría ser su mayor error. El agente Burke llamó a la puerta y mostró su número de placa a la persona que estaba dentro. A pesar de ello, el residente no escuchó el razonamiento de Burke y rápidamente marcó el 911 e informó a la policía de que una persona se estaba haciendo pasar por un agente de la ley. La persona que llamó leyó al despachador el número de placa de Burke mientras se negaba a abrir la puerta. Sin molestarse en comprobar el número de placa del oficial, se asignaron a los agentes Joseph Fay y Kevin Winchell para que acudieran al lugar. Desde el momento en que el agente Fay apareció en escena, empezó a gritar al agente Burke. En primer lugar, el agente le pidió que le enseñara las manos y al cabo de un segundo, que se diera la vuelta y le dejara verle de nuevo las manos. Fay le pidió incluso al agente Burke que le mostrara su identificación. Necesito ver una identificación, al suelo. Sin embargo, como estas afirmaciones no eran ya suficientemente confusas, a continuación procedió a ordenar al agente que se tirara al suelo. Ahora bien, estas 3 órdenes son contradictorias entre sí, y a menudo hemos visto que cuando un sospechoso no puede cumplir con todas estas órdenes a la vez, entonces él es el problema. Como comprenderán, Burke no pudo mostrar su identificación, porque el oficial Fay le pidió que hiciera 3 cosas diferentes a la vez, y todo eso mientras lo sujetaba a punta de pistola. A pesar de que el agente Burke le dijo al oficial Fay que era un agente federal, Fay mantuvo su arma apuntándole mientras no hacía nada para confirmar la identificación de Burke. Como pidió al agente que se tirara al suelo, Burke se negó al principio, diciendo que no iba a hacerlo. Sin embargo, acabó cediendo ante las interminables demandas de los 2 policías. Pero ni siquiera eso contentó a los policías. Cuando ambos pusieron al agente en el suelo, intentaron esposarlo, a lo que el agente Burke se resistió, diciendo que podían comprobar su identificación. Pero los agentes no estaban interesados en confirmar nada y siguieron intentando esposar al oficial Burke. Como se produjo un forcejeo, el agente Fay sacó su pistola eléctrica y electrocutó al agente. Después de hacer lo que más les gustaba, es decir, usar fuerza excesiva contra un sospechoso que no supone una amenaza, los agentes sacaron finalmente la identificación del agente Burke y confirmaron que era un agente federal. Pero incluso entonces, lo mantuvieron esposado mientras le decían que debía avergonzarse de sí mismo porque no mostraba ninguna profesionalidad. Bastante irónico, ¿no? Seguidamente el oficial Fay le dijo a Burke que tenía su oportunidad de explicarse y le invitó a entrar en el coche. A día de hoy aún se desconoce de qué oportunidad estaba hablando. Tras decirle que se avergonzara de sí mismo, los agentes obligaron al federal a entrar en la parte trasera de su coche de policía. Burke no paraba de decirles que necesitaba aire y que tenía un problema respiratorio. «Señor, meta las piernas. Necesito aire». Sin embargo, los policías decidieron tratarle como suelen tratar a un ciudadano de a pie e ignoraron su petición. Tras asegurar al federal, el agente Fay se dirigió entonces al comunicante que había acusado a Burke de hacerse pasar por policía. Tras retener al federal Burke durante más de 1 hora, la policía lo puso finalmente en libertad sin cargos. Aunque el Departamento de Policía de Columbus olvidó el incidente al día siguiente, el agente Burke no. Así pues, el 4 de diciembre de 2020 presentó una demanda federal contra la ciudad de Columbus, el agente Fay y el agente Winchell. En la demanda, se afirmaba que los agentes habían hecho un uso excesivo de la fuerza contra él y habían violado sus derechos constitucionales. Burke también alegó en la demanda que, tras su detención por la policía de Columbus, había sido puesto en un papel de apoyo administrativo dentro de la ATF,
ya que no podía desempeñar las funciones de un agente debido a las lesiones que sufrió a manos de los oficiales. Lo que empeora este encuentro es que tanto el oficial Feige como el oficial Winchell son veteranos con 20 años de experiencia. Por muy poco profesional y mal llevada que fuera esta investigación, por desgracia, los agentes de la ATF no son los únicos que se convierten en víctimas de la incomprensión de los policías. En nuestro siguiente caso, que ni loco te puedes perder, veremos cómo una mujer policía disparó directamente a un agente del FBI. Agente del FBI demanda a una policía de Carolina del Norte tras recibir un disparo de fuego amigo. En noviembre de 2019 se desarrolló un incidente en Charlotte, Carolina del Norte, que resultó en un tiroteo de fuego amigo. El grupo especial del FBI estaba ejecutando una orden de registro cuando una agente del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Heather Loveridge, abrió fuego contra quien pensaba que era un sospechoso y disparó por error a un agente del FBI, Clarence Belton. El agente herido emprendió recientemente acciones legales contra la agente Loveridge y la ciudad de Charlotte, presentando una demanda. La demanda alega negligencia, agresión con lesiones, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda e imposición negligente de angustia emocional. Belton, que había sido agente de la ley durante casi una década, vio cómo su carrera se truncaba abruptamente a causa del tiroteo. En la demanda, se afirma también que las acciones de Loveridge fueron intencionadas y mostraron un desprecio temerario por los derechos y la seguridad de Belton. Averigüemos qué ocurrió realmente para que se produjera el fuego amigo. Según la denuncia penal inicial, los agentes se dirigieron hacia el objeto de la investigación, un individuo de 47 años llamado Larry McConaughey, el cual estaba trasladando un cubo de basura al final del camino de entrada. Cuando los agentes hicieron notar su presencia anunciándose, McConaughey se retiró rápidamente al interior del local. Sin embargo, cuando estos entraron por la puerta, se encontraron con McConaughey en posesión de una pistola. Al mismo tiempo, un equipo de agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg también había llegado al lugar. Después de que los agentes del FBI informaran a los miembros de su equipo de que el sospechoso tenía un arma, se produjeron múltiples disparos. Más tarde, se supo que estos disparos fueron el resultado de la confusión y el caos en el calor del momento. Mientras el agente del FBI, con el cinturón puesto, desarmado y arrastrándose por el suelo, intentaba salir del garaje tras recibir la advertencia de sus compañeros, una agente de Charlotte-Mecklenburg, que se encontraba en la entrada, Loveridge, disparó su arma contra él pensando que era McConaughey. Como resultado del tiroteo, Belton resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital. Es importante señalar aquí que, incluso después de saber que Belton no era una amenaza y que Loveridge hizo un uso excesivo de la fuerza, esta no fue acusada de delito por disparar a Belton. Sin embargo, la Junta Independiente de Revisión de Tiroteos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg concluyó que sus acciones violaban claramente la política de uso de fuerza letal del departamento. Tras presentar la demanda, Belton reclama ahora una indemnización por sus lesiones, dolor y sufrimiento, pérdida de ingresos y prestaciones de jubilación, y cualquier otra pérdida que se considere indemnizable. En la demanda, también se afirma que Loveridge actuó de forma irrazonable al disparar intencionadamente a Belton, que estaba desarmado y arrastrándose por el suelo, y que de nuevo no suponía una amenaza para Loveridge ni para ningún otro agente. De hecho, no dejó de disparar a Belton hasta que oyó a alguien decir «¡Es un policía!». Esto solo pone de manifiesto la actitud poco profesional de alguien que se supone que debe actuar en interés de los ciudadanos y emitir juicios correctos. En su búsqueda de justicia, Belton solicita ahora una indemnización de más de $25,000 por negligencia, agresión y violación de sus derechos amparados por la Cuarta Enmienda. La demanda subraya que los agentes deben actuar con moderación y atenerse a los protocolos para evitar que ocurran tragedias como esta. Pone de relieve la necesidad de investigaciones exhaustivas y de rendición de cuentas cuando se producen incidentes en los que están implicados agentes del orden. Belton, actual exagente del Grupo Especial del FBI, reclama justicia e indemnización por las lesiones sufridas y las repercusiones en su carrera. Por el momento, el caso sigue pendiente en los tribunales, mientras que Loveridge ha sido citada por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg para su despido. Sin duda, este caso ha reabierto el debate sobre si los agentes de policía tienen realmente tan buen juicio como les gusta pensar. Además, las acciones de Loveridge también han puesto de relieve las muertes de todos los inocentes del pasado, que murieron solo porque un policía los consideró un peligro. De hecho, esto ha ocurrido en múltiples ocasiones en el pasado, cuando los agentes confundieron una pistola con una pistola eléctrica,
o dispararon a un inocente pensando que era una amenaza. Todos estos casos siguen exigiendo una cosa: más responsabilidad por parte de los agentes del orden. Si este caso te ha parecido muy loco, espérate a ver el siguiente que te hará explotar la cabeza. El 23 de febrero de 2017, los abogados Victor Reville y Megan García salían del juzgado con su cliente, Lloyd Edwards, después de comparecer ante el tribunal en referencia a una orden de protección contra malos tratos. La orden fue iniciada por Jasmine, la esposa del señor Edwards. Antes de abandonar el juzgado, el señor Edwards entregó 2 de sus 3 teléfonos móviles al señor Reville. Cuando la señora García, el señor Reville y el señor Edwards salieron del juzgado, se encontraron con la ayudante del sheriff Ashworth y el ayudante del sheriff Ratliff de la oficina del sheriff del condado de Blount, Alabama, que intentaban entregar una orden de registro del señor Edwards y su vehículo. Soy de la oficina del sheriff. Díganme, ¿qué pasa? ¿Lleva alguna otra arma encima en este momento que yo necesite saber? No, señor, no tengo ninguna en el coche. De acuerdo, ¿qué tienes de normal? Una pistola pequeña. Vale, también era parte de este registro. Bien, entonces voy a tener que preguntarte. ¿Tienes la D aquí contigo? Sí, señor. Pues déjame cachearte, para asegurarme de que no tienes ninguna otra arma, solo por tu bien y el nuestro. Aguanta, resolveremos pronto todo esto. Como se mencionó anteriormente en el vídeo, el señor Edwards estaba compareciendo en la corte por una orden de protección emitida por su esposa. La señora Edwards alegó que el señor Edwards había abusado de ella y de su hija, y testificó que los teléfonos móviles del señor Edwards contenían pruebas de sus afirmaciones. El testimonio de la señora Edwards llevó a la fiscalía a solicitar una orden de registro de la persona y el vehículo del señor Edwards, dirigida específicamente a sus 3 teléfonos móviles. Al parecer, llamó al bufete de abogados Reville, y el señor Reville declaró que no había pruebas de abuso en los teléfonos y que los teléfonos, en realidad, contenían pruebas que apoyaban la inocencia del señor Edwards. El señor Reville afirmó que la señora Edwards había intercambiado mensajes explícitos con el señor Edwards que indicaban que sus interacciones con él eran consentidas y que él tenía la intención de presentar los teléfonos como prueba para la defensa. El señor Edwards declaró posteriormente que el señor Reville le dijo, textualmente, que podría llegar un día en que la acusación quisiera su teléfono, y uno de los abogados le pidió todos los teléfonos justo antes de salir de la sala. Seguidamente, los teléfonos fueron colocados en el maletín de la señora García antes de salir del edificio. Las órdenes que ustedes tienen son para su persona y para su vehículo, así que se le entrega el teléfono que está en su persona. Tengo vídeos de él dándote el teléfono a ti, y tú dándole el teléfono a ella. Todos ustedes tienen eso, pero eso no está. No estoy aquí por un juicio. Estoy aquí por un crimen. Orden de registro. Eso no está en su persona. Les digo a todos que no tienen derecho a eso. Muy bien. Entonces iremos por la otra ruta. Consigue ese maldito teléfono. Como el señor Reville mencionó, el lenguaje de la orden de registro dictaba que la búsqueda podía realizarse en la persona inmediata del señor Edwards y el vehículo solamente. Dado que el señor Edwards no estaba en posesión de los teléfonos en el momento de la notificación de la orden, los agentes no tenían derecho a ellos. Si los oficiales hubieran obtenido una orden de registro para los teléfonos, habrían tenido alguna autoridad para confiscarlos, pero la validez de dicha orden de registro sería cuestionable, teniendo en cuenta que la defensa también pretendía presentar los teléfonos como prueba. En este sentido, la orden de registro presentada por los agentes no les autoriza a registrar a la señora García, pero la acusación se guarda un as en la manga, del que hablaremos más adelante en el vídeo. Tras darse cuenta de que el señor Reville se niega a acceder al registro, la ayudante Ashworth llama a la oficina del fiscal del distrito para pedir consejos sobre cómo proceder. Estamos aquí. Tenemos grabado en vídeo que entregó su teléfono móvil a uno de sus abogados. Este se lo entregó al otro, y se encuentra ahora mismo en esta mochila que está justo aquí. ¿Estamos siendo detenidos en este momento? No voy a detenerlos hasta que determinemos el siguiente curso de acción. Dame el testimonio. Bien, tengo a esta persona y vehículo. Voy a apagar esto. No creo que se haga eso. Voy a apagarlo. Vale. Necesitamos el teléfono fuera de la mochila, o tendremos que detenerte y conseguir una orden de registro si no nos das el teléfono. Bien, no les daremos nada que no tengan derecho a tener, así que si usted nos detiene, usted tiene que tener ciertas garantías constitucionales para hacer eso. Bien, pues todos ustedes están bajo arresto por obstruir la operación del gobierno. ¿Cómo? Esta detención es ilegal. No solo los diputados estaban acusando al señor Reville bajo la autoridad de una orden de registro irrelevante.
es que ni el señor Revil ni la señora García hicieron nada que constituyera una violación del Código de Alabama 13A-10-2. El código establece que una persona comete el delito de obstrucción de las operaciones gubernamentales si, mediante intimidación, fuerza física o interferencia, obstruye intencionadamente la administración de la ley o impide que un funcionario público desempeñe una función gubernamental. Así pues, ambos se limitaron a declarar que no acatarían las órdenes ilegales de los agentes. Tampoco hicieron nada para impedir que los agentes confiscaran el teléfono. Si los agentes estaban tan seguros de que la orden de registro les autorizaba a incautarse los teléfonos, ¿qué les impedía tomar el bolso de la señora García y llevárselos? Lo tenemos en vídeo, no hemos infringido la ley. Así que si nos arrestan, ¿a mí que me arrestan por obstruir las operaciones del gobierno? Correcto, así es. Déjenme quitarles esto de aquí. ¿En serio estoy siendo arrestado por obstruir las operaciones del gobierno? Así es, os llevaremos como es debido y os imputaremos cargos por desobediencia. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? ¿Ustedes conocen la ley civil? Claro que conozco la ley civil. Vale, estoy de acuerdo, de acuerdo. A todo esto, ¿tú cómo te llamas? ¿Quién fucking eres? Soy Sue Ashworth. De acuerdo. ¿Y eres una activista sobreviviente? Simplemente soy Sue Ashworth. ¿Sue Ashworth? Sí, señor. ¿Y nos está arrestando por orden de ella? Sí, señor. Así es. Ayudante Ratliff, quiero asegurarme de que al menos usted sabe nuestra posición. Básicamente, nuestra posición es que estos teléfonos nos sirven a nosotros de prueba para utilizar en nuestra defensa, y por lo tanto, no estamos haciendo nada para evitar que todos ustedes hagan su trabajo. Así pues, si todos ustedes quieren tomar esta mochila, seguir adelante y hacerlo, no estamos obligados a ello. Por lo pronto yo me largo. Desde el momento en que he entrado en el juzgado, he estado bajo vigilancia. Y todo, por las razones que acabo de señalar. Bueno, me sentaré aquí y te vigilaré a ti, a él y a ella. No puedo creer que dieras esa interpretación. Los ayudantes del sheriff no entendieron las limitaciones autoritativas de la orden de registro, de modo que el señor Revil y la señora García fueron arrestados y acusados bajo el Código 13A-10-2. La fiscalía inicialmente se ofreció a retirar los cargos si el señor Revil accedía a escribir una carta disculpándose y admitiendo que los ayudantes del sheriff no hicieron nada malo, pero el señor Revil rechazó su oferta y decidió seguir adelante con un juicio. En el juicio penal que siguió, la defensa del señor Revil y la señora García argumentó que el Estado no pudo establecer la intención del acusado y que no se cometió ningún delito. Básicamente, porque la orden de registro no autorizaba el registro de los abogados del señor Edwards. Por su parte, la fiscalía argumentó que tenían derecho a los teléfonos en virtud de la doctrina de las circunstancias apremiantes, que es un precedente legal que permite registros sin orden judicial en circunstancias en las que las pruebas tienen una alta probabilidad de ser destruidas, como los datos de los teléfonos móviles. Durante el juicio, el señor Edwards, que todavía estaba siendo investigado en ese momento, testificó a favor de la acusación, pero declaró que el fiscal Casey trató de prepararle en su testimonio, a pesar de que, al parecer, se había recusado del caso, de modo que el señor Edwards se convirtió en un testigo clave para la defensa del señor Revil. Finalmente, el juez King absolvió al señor Revil y a la señora García de todos los cargos y declaró que los ayudantes del sheriff se equivocaron sobre la autoridad de la orden de registro, por lo que los acusados nunca impidieron físicamente que los ayudantes del sheriff llevaran a cabo sus funciones. El señor Revil y la señora García se vieron obligados a recusarse del caso del señor Edwards tras presentar 2 demandas federales separadas contra el ayudante Ratliff y la ayudante Ashworth, así como contra el fiscal Casey y el ayudante del fiscal Scott Gilliland. Cabe señalar que el señor Edwards aún no ha ido a juicio, y su caso ha sido reiniciado por un gran jurado diferente varias veces en los últimos 2 años. A decir verdad, es muy irregular que un fiscal de distrito retrase la acusación cuando el sospechoso ha sido acusado. De hecho, tiene mérito la idea de que ella puede estar retrasando el enjuiciamiento del señor Edwards para poder utilizar su caso pendiente como palanca contra él por su testimonio en la demanda federal contra ella. No obstante, el señor Revil es optimista sobre el caso y dijo que espera llegar a un acuerdo con ciertas estipulaciones no revisadas. En general, los ayudantes del sheriff y los fiscales de la oficina del sheriff del condado de Blount obtienen un suspenso por exagerar la autoridad de una orden de registro, por violar los derechos de la cuarta enmienda del señor Revil y la señora García, y por detenerlos falsamente por obstrucción.
En un momento del vídeo, la ayudante del sheriff Ashworth afirma que está deteniendo al señor Reville y a la señora García hasta que pueda conseguir una orden de registro, y puede que tuviera autoridad para hacerlo en virtud de la doctrina de las circunstancias apremiantes. Si la ayudante del sheriff Ashworth se hubiera ceñido a ese plan, habría podido confiscar legalmente los teléfonos, pero, en lugar de ello, optó por elevar la detención a arresto, en lugar de esperar a obtener una orden de registro adecuada. Los teléfonos fueron finalmente registrados por la fiscalía, pero al final no contenían ninguna prueba utilizable. Incluso si lo hubieran hecho, la fiscalía no habría podido presentarlos como prueba en el juicio contra el señor Edwards, porque los celulares se obtuvieron ilegalmente. Lo único que la fiscalía sacó de esta interacción fue una demanda federal que probablemente se saldará con un cuantioso acuerdo. El señor Reville obtiene un sobresaliente por tener la agilidad mental y la fortaleza conversacional necesarias para rebatir la validez de la orden de registro, además del valor y la convicción para defender su libertad personal y defender los derechos de su defendido. El señor Reville supo inmediatamente que la detención era ilegal y ofreció a los agentes múltiples oportunidades de reconsiderarla. No hay duda de que el señor Reville y la señora García saldrán de este caso con una victoria. Si este caso te ha parecido muy loco, espérate a ver el siguiente que te hará explotar la cabeza. Descubre la impactante verdad detrás del abuso de poder. Desde hostigar a personas ciegas hasta interferir en investigaciones, estos oficiales corruptos creían estar por encima de la ley. Una fatídica noche de marzo de 2020, hubo un tenso enfrentamiento entre la policía del condado de Española y un hombre llamado Philip Chacón. En concreto, Chacón les disparó antes de correr hacia su casa. Sin saber cuántas armas más tenía adentro, decidieron esperar. De repente, un tipo de civil entró con algunas demandas. Chacón? That's who you have a warrant for? Right. Pull everybody out. I'll bring them in. I want to pull them out. Huh? I want to pull them back. Excuse me? I'm not asking. I'm telling you. Este tipo no era cualquiera. Era James Lujan, el sheriff del condado de Río Arriba. El único problema era que estaba muy fuera de su jurisdicción. También olía, y no era por la colonia que se puso esa mañana. The sheriff just pulled in, and he's asking us to pull back, and he'll pull him in. But he's been drinking. I can smell it on him. We're gonna need somebody. Huh? Yeah. Okay, we need to pull somebody over here, somebody above me, because he's already pushing his weight around with me. Lujan caminó por la escena y se negó a irse. Can we get him out of here? Who? You know who. I already tried. I mean, Yeah, you told me to. I said 22, get off, and I'm gonna take over. I have the key to the front door, by the way. For what front door? His front door. His wife gave it to me. But your chief told me to stay off the scene, so I'll stay back here. Hey, did you guys get a hold of DC? Inevitablemente, Chacón se rindió y fue arrestado sin incidentes. Pero los oficiales no pudieron evitar preguntarse por qué Lujan había aparecido allí. Sin embargo, no sería la última vez. Unos meses después, la policía de Española estaba sirviendo una orden de registro a un concejal de la ciudad. Y nunca adivinarán quién apareció. Nuevamente, estaba fuera de su jurisdicción e interfiriendo en su investigación. No, he didn't know it. He called me and all scared, and I go, what's going on? Come to my house. Yeah, no, and I told him where we lost book. I have The garage door was open. We went to the front of the house. Nobody answered. We came back. The garage door was closed. Esta vez, los oficiales estaban decididos a descubrir por qué estaba tan interesado en sus casos. Al día siguiente, la policía de Española estaba en la oficina del sheriff para servir una orden de registro a los teléfonos de Lujan. En lugar de entregar los teléfonos, Lujan se los dio a su subalterno y comenzó a interrogar a los oficiales. Filed today? You have your phone? Call Nate. Casados is not. Is this for which case? What case is this? You got a search warrant on a misdemeanor. ¿Entiendes que este caso está en la corte de distrito? En un momento, el jefe de la policía de Española tuvo que intervenir. Pero Lujan se negó e incluso afirmó que los teléfonos no estaban con él. I told you. You have your search warrant says to search me for personal phones?
He has the phones. He already told me he has the phones. Okay. That's not what the search warrant says, does it? Okay, so you want us to lock down the sheriff's office? Go ahead and call them back. Cuando el sheriff amenazó con cerrar la oficina, Lujan retrocedió e intentó salir sigilosamente por la puerta trasera. He's going out. Cuando finalmente entregó los teléfonos, increíblemente no eran los reales. Go ahead and give it to him. These phones are not to be gone through until you have a warrant for the content. You only have a warrant for the phones, You're not the absolutely right. content. La policía de Española se dio cuenta de lo que había sucedido y apareció en la oficina del sheriff con las armas en mano. Rápidamente ubicaron el teléfono, pero no antes de que hubiera una acalorada confrontación entre el subalterno de Lujan y los oficiales de Española. I can't have you enter the scene. You guys are f***ed up, man. Y'all arrested him? I have no idea what's going on right there, sir. You guys didn't have plans or anything? Are you trying to Look what you guys are doing. We're trying to do everything peacefully. We tried to. Okay? That's all we're doing. We're done here. We're leaving. Okay, well, get out of here then. You're done. Get out. We'll leave when we're ready. You said you were done. Yeah. We're wrapping it up right now. You know how it goes. You know how it goes. We're doing our law enforcement duties. That's it. District court signed it. That's it. Okay. Okay, so as soon as we're done, we're gonna get out of your hair. Why are you calling everybody here to This put them is in our bed? house. Well, right now it's ours. Right now it's ours. We own the building right now. Shut up. Don't talk to me like that. Shut up. I don't work for you. Don't talk to me like that. Easy, easy. Encima, ese no fue el momento más dramático del día. Fue la expresión en el rostro de Lujan cuando fue arrestado y llevado. Wow. I'm handcuffed. You tell me to do something. I can't do nothing because I'm handcuffed. Más tarde, Lujan fue declarado culpable de albergar a un delincuente e intimidación a un testigo. Antes de su sentencia, el sheriff deshonrado tuvo una última cosa que decir. Yes, Your Honor. I try to do the best that I can to help everybody I can. Pero el juez no estuvo de acuerdo. Más tarde, se declaró culpable de obstrucción a un oficial y por interferir en una investigación. Lujan fue condenado a 3 años de prisión y 18 meses de libertad condicional. La próxima vez mantendrá su nariz fuera de los asuntos de los demás. Nuestro siguiente agente quizás aprenda también a no golpear a las personas mayores. Pero primero, el sheriff más corrupto de todos, Tyler Moody. Después de notar que se estaban realizando llamadas desde el interior de las celdas en la cárcel del condado de Collin, Texas, el 10 de octubre de 2022, los oficiales decidieron llevar a cabo una revisión exhaustiva. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran un teléfono y un cargador debajo de un colchón. El recluso, que ya enfrentaba cargos de asesinato y robo agravado, confesó rápidamente. El empleado de la cárcel, Tyler Moody, le había proporcionado el contrabando. Moody había estado trabajando en la cárcel del condado desde 2019. Cuando los oficiales lo confrontaron, confesó, pero fue mucho más que simplemente introducir un teléfono. Moody también había recogido dinero del recluso. El sheriff del condado de Collin, Jim Skinner, le preguntó a Moody cuál sería su siguiente paso. I understand that you've offered your resignation. Is that correct? Have you offered your resignation or not? Por alguna razón extraña, Moody esperaba continuar como de costumbre. Realmente, no se daba cuenta de cuántos problemas tenía, pero la alfombra estaba a punto de ser retirada de debajo de él. Lo que el sheriff tenía reservado para Moody era mucho más grande que una renuncia. So let me just make it easy. You're fired. You're no longer an employee here. You understand? You've betrayed the trust of every citizen that we have the privilege to serve. And you've betrayed the trust of the brave and selfless men and women that you worked alongside for nearly 3 years. So as of this moment, you're under arrest for bringing a prohibited item, a cell phone, into a correctional facility. That's a 3rd-degree felony. You have any questions about that? No solo despidieron a Moody, lo arrestaron y acusaron de llevar sustancias y artículos prohibidos a una instalación correccional. También le ordenaron que se quitara el uniforme. I want you to stand up and take that uniform shirt off. You don't deserve to wear it.
En cuestión de minutos, este oficial de detención pasó de registrar reclusos en la cárcel del condado de Collin a ser registrado por sus colegas. Si finalmente es declarado culpable, se enfrentará a entre 2 y 10 años entre rejas. Arriesgar tu trabajo para hacer mandados para los reclusos es una cosa, pero atacar a un anciano y mentir en su contra para salir impune es un poco demasiado. El 26 de julio de 2022, el Departamento de Policía de Orangeburg, Carolina del Sur, recibió una llamada de que alguien estaba cerca de su ubicación con un arma. El oficial David Dukes llegó primero a la escena y salió corriendo de su coche patrulla con pistola en mano, gritando a todo pulmón. Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground right here! Get on the ground! Los dos hombres eran Clarence Gaillard y Demario Julian. Julian se tiró al suelo lo suficientemente rápido, pero Gaillard tenía varillas y clavijas en la pierna debido a un accidente. Literalmente, tenía las manos arriba mientras intentaba explicar, pero con el oficial cargando hacia él con la pistola apuntándole directamente. Gaillard se puso a gatas. Dukes estaba decidido a tumbar a Gaillard en el suelo. Levantó una pierna y golpeó al tipo en la parte posterior de la cabeza. Otros oficiales respondieron a la llamada, y Dukes le dijo a uno de ellos que Gaillard había escondido un arma. Mientras continuaba la búsqueda del arma, Dukes esposó a Gaillard. Para cuando terminó, los oficiales aún no habían encontrado nada, así que Dukes rebuscó en los bolsillos del hombre mayor, buscando el esquivo arma. Bro, you got a gun on you, man? No, I ain't got no gun. I don't want no gun. Realmente no había nada en Gaillard. Dukes retrocedió al auto y continuó buscando. Pronto encontró lo que estaba buscando. Increíblemente, el arma resultó ser un palo que Gaillard usaba para ahuyentar perros callejeros. Cuando los oficiales pusieron de pie al tipo de 58 años, este dijo que Dukes le había aplastado la cabeza contra el suelo de una. They slammed my head down on the cement. Go back inside. Go back in the house. Go back in the house. Ain't nobody talking to you. I got head trauma. Go back in the house. Y'all bust my head down. I've been in an accident. Mientras otros oficiales llamaban a una ambulancia, Dukes tenía otras cosas en mente. Sabía que estaría en problemas si no encontraba un arma, y continuaba buscando en los bolsillos de Gaillard. Cuando Dukes no encontró nada, les dio a los oficiales una versión diferente de los hechos, e incluso culpó sus acciones a un palo. He was in front of the car when I came up, and he was walking like this. And I thought it was a gun at first. I said, drop the gun, drop the gun, drop the gun, drop the gun. Had him at gunpoint. And he's over here doing something like this. What he was doing is putting this up behind the tire. So he comes over right here. He got his hands in his pockets. I'm telling him, let me see your hands, let me see your hands, let me see your hands. He wasn't listening. He got like this right here, and we went on to the ground. ¿Qué tan loco es todo eso? Julian se acercó pidiendo la tarjeta de Dukes, y él inventó mentiras y excusas. I don't have one, man. We don't have one. They don't give us cards. Okay, what's your badge number? 1059. Eso sí, su sargento no lo estaba encubriendo y le lanzó a Dukes una mirada desagradable mientras se las entregaba. Hold on, we have cards. Gaillard sufrió lesiones en la cabeza debido al ataque y la ciudad entera le pagó $650,000. En cambio, Dukes no tuvo tanta suerte, se quedó sin trabajo y fue acusado de asalto de primer grado y agresión. Seguro que piensas que las cosas no pueden empeorar después de agredir a una persona mayor, ¿verdad? Bueno, estos dos oficiales están a punto de demostrar que estás equivocado. En la mañana del 31 de octubre de 2022, James Hodges, de 61 años, regresaba de cumplir con el deber de jurado cuando fue detenido por la oficial de Florida, Jamie Goude. Hodges disipó todas las dudas sobre lo que llevaba consigo, pero eso no fue suficiente para Goude, quien aún quería su nombre. Hi there. What's this in your back pocket? I just saw you walking it. It's a navigational aids. What's the problem? You a tyrant? Hodges dejó claro que no tenía que decirle nada de eso, y Goude de inmediato lo amenazó. I don't have to give that unless yes, sir. I was investigating. You have reasonable. Do you want me to put you in handcuffs right now? Yes, sir, I do. Entonces, Hodges sacó su peligrosa arma. What is your suspicion? It looks like you're carrying a gun in your back pocket. I'm stopping to make sure you're carrying it properly. You don't have you to... ensured that it's not a firearm? No, you keep turning so I can't see it. You don't have to be a to me.
Well, you're being one to me. No, sir, I'm doing my job. Estarías equivocado si piensas que esta oficial ebria de poder se disculparía y retrocedería. Goude siguió insistiendo en obtener su información. Am I detained? Yeah, you are. What's your name and date of birth? It does not matter. Yes, sir, it does. Do you have a crime? Hodges, frustrado con el intercambio, exigió hablar con su supervisor. Call your supervisor, He's right please. here. All right. El supervisor de Goude, el sargento Randy Harrison, también estaba allí y rápidamente se adelantó. Pero si esperabas que fuera mejor, te llevarás una sorpresa. Sir, what'd she stop you for? For a walking stick. And it could look like a weapon. She asked you to really present it, okay? Now she's asking me for ID. Okay? I don't need the ID unless there's reasonable articulated suspicion. Ambos sabían que no llevaba un arma. Sin embargo, Patachunta y Patachún pusieron a Hodges esposado. Está bien, Harrison comenzó de inmediato a buscar en su bolsillo en busca de su información. Where's your wallet at, sir? I don't have a wallet on me. Okay, where's your ID? Where's your ID pocket? Which pocket? You are not allowed to search me. Harrison hizo entonces la pregunta. Señor, ¿está comprando legalmente? Sí, lo estoy. Uno pensaría que la respuesta de Hodges tendría a estos dos corriendo para quitar las esposas. Pero lo creas o no, las cosas solo están a punto de empeorar. All right, Mr. Hodges. Was that hard? It's gonna be. I want your name and your badge number. Estos dos imbéciles lo arrestaron y lo acusaron de resistirse al arresto. You wanna pull this out of my back pocket? Sure. Here, I'll grab your jacket for Hodges, de 61 años, permaneció entre rejas durante 26 horas. La acusación fue desestimada más tarde, pero Hodges demandó al departamento. En cuanto a los oficiales, Harrison fue degradado de sargento y ambos, él y Goude, fueron suspendidos sin sueldo durante un par de días y tendrían que someterse a capacitación, de modo que no podrían volver a ascender durante 2 años. No hay razón para que estos dos aún tengan trabajo, pero ni siquiera son lo peor del grupo. Espera a ver el vergonzoso caso de estos dos oficiales mayores. Amanda Bergquist estaba filmando el Palacio de Justicia del Condado de Cook cuando un oficial se le acercó. I'm recording the building. Why? Because I want to. For what purpose? Inmediatamente llamó a su supervisor, el teniente Donald Milazzo. Milazzo se acercó rápidamente a Bergquist y exigió respuestas. You know this is a public building? Exactly, that's why I'm recording it. It's also a court facility? Yep. Which there is a judicial law or judicial order that says that you cannot tape this building. Can I see that order? Yes, come on in. We're going to check your IDs too. Oh, no, I'm not going in. Oh yeah, no. We're going to run you too. No, that's all We're right. going to get your name. We're going to do a report and everything. So come on in. Right? No. No, yeah, you're going to come in now. Cuando Bergquist se negó a seguirlo dentro, él le dijo que estaba detenida y un puñado de policías se unieron a él. Being detained? Yes. For what? Because right now you are doing something suspicious. That's not a reason to detain anybody. Well, it is for dinner. Come on. It's really not. Let's go So inside, I'm just going man. to stay here and continue recording. Okay. You're going to come in and we're going to find out who you are and what you're doing here. No, you're not. Okay. All right, who's got cuffs? She does not want to go agreeably. Okay. I'm being detained for just taking pictures of the building. Yes, ma'am. You're doing something suspicious and we need to know who you are and why you're doing it. Okay. Are you familiar with... Él le quitó la cámara, la llevó al Palacio de Justicia y comenzó a revisar la grabación. Bergquist trató de recordarle las leyes sobre registros y allanamientos, pero los oficiales dieron una respuesta impactante. It's already on. Are you familiar with the Fourth Amendment? Oh, great. Why do we always get the crazy? I don't. Milazzo ya estaba mirando a través de la cámara sin una orden, pero lo que hizo a continuación fue inapropiado. Did you delete my footage? Do you want to cooperate or not? I'm remaining silent. It is only making it worse. Do you want to give us an Remaining ID? silent. I'm remaining silent. Seguidamente, continuaron amenazando a Bergquist con un arresto, pero ella no cayó en eso. They were asking for an ID. We'll do a report and go on your way with your camera. Otherwise, I'm going to confiscate the camera and we're going to take it downstairs For what crime? and print you. Because you're suspicious. I'm remaining silent. This is going to be your last chance. We're going to take you downstairs, then you will be arrested. We will fingerprint you, and we will run you. Is this what you want? En silencio, la esposaron a una silla durante 2 horas antes de llevarla ante un juez. Todo esto fue una locura, pero lo que vino después fue una de las cosas más vergonzosas que le ocurrieron al condado de Cook. Bergquist
presentó una demanda civil contra la sargento Larson y el teniente Milazzo, y su abogado los interrogó en detalle desde el principio. Larson se disparó en el pie, haciendo que el abogado se preguntara si sabía lo que estaba pasando. Is it against the law to take pictures of a courthouse from outside? No, not that I know. Is it lawful to arrest somebody for taking pictures outside of a courthouse, of the courthouse? No. Cuando el abogado le preguntó por qué la había detenido, dio la respuesta más asombrosa. In order to detain somebody, what do you have to have legally? Larson no sabía muchas cosas. De hecho, no sabía cuándo un oficial podía detener a alguien, ni tampoco sabía los derechos Miranda. What are the Miranda rights? Our Miranda rights? Pronto estaba negando declaraciones que había hecho. I believe what you told her was that she's going to see the judge for recording at a courthouse, and she may or may not go home tonight. Remember saying that? I do not. Is that something you would say? Desafortunadamente para ella, el abogado había venido preparado. Reprodujo grabaciones de ese día y Larson cambió de inmediato sus respuestas. Take you downstairs, then you will be arrested. We will fingerprint you, and we will run you. You'll go to bond court at 1:30, and then the judge will decide what he will do for you recording at a courthouse. So you may or may not go home tonight. Pausing it at 2:48. Did you hear a woman's voice just say you may or may not go home tonight? Yes. Who owns that voice? Do you know? That was me. So you would say something like that? I guess I did, yes. Is there anything else that I'm going to have to show you video footage for in order to get a truthful answer? As I stated, I have not watched that video, so I would not say that I remember. Mientras Larson sonaba como una novata, estaba lejos de serlo, pero tal vez la declaración de su supervisor iría mejor, ¿no cree? Pues agárrate. Entra el teniente Donald Milazzo, y su razón para retener a Bergquist fue porque era sospechosa, porque no sabía si estaba grabando a personas dentro del edificio o en el puesto de seguridad. Because we don't know if she's videotaping people inside the building or the security post. What's the difference? Pero cuando el abogado le preguntó si ser sospechoso era ilegal, su respuesta no fue la que esperarías. Is it ever against the law to do that? No. Thank you. So if you detain somebody for doing something which is not against the law, isn't that an unlawful detainment? Not if we're required to. Así que Milazzo tampoco podía diferenciar entre arrestar a alguien y detenerlo. Una de las razones que dio para retener a Bergquist fue porque no se identificó. What crime did you have reasonable suspicion to believe Ms. Bergquist was committing when you detained her? We believe she was violating the judicial order for the building. The judicial order which said you're not allowed to take pictures in a building? Yes. Because you thought it said in and around the building? Yes. Cuando el abogado le preguntó sobre las leyes que respaldaban eso, el teniente se rindió. But in reality, taking pictures outside the building is not included in that judicial order, is it? Found out that later. Is it? It's not. Bueno, también negó haber hecho algo con la grabación de la cámara de Bergquist. Did you delete her pictures? No. Who did? Don't know. Como si eso no fuera lo suficientemente vergonzoso, este teniente tampoco conocía los derechos Miranda. And you don't know the Miranda rights? No. Este era un hombre que había sido teniente durante décadas. How long have you been employed at Cook County Sheriff's? 27 years. 27 years. I imagine you only became a lieutenant recently? No. How long ago did you become a lieutenant? 22 years ago. You've been a lieutenant for 22 years and you don't know the Miranda rights? Yes. El caso se resolvió fuera del tribunal y Bergquist se llevó $155,000. Desafortunadamente para el condado de Cook, este par de ineptos todavía trabaja en el departamento. Si este caso te ha parecido muy loco, espérate a ver el siguiente que te hará explotar la cabeza. Desde gritar a los compradores hasta acosar a personas en lugares públicos, estos son 6 policías que quedaron totalmente humillados después de cruzarse con la persona equivocada. El 8 de marzo de 2022, un auditor visitó un juzgado del condado en Buchanan, Iowa, para hacer preguntas, explorar el edificio y hablar con los empleados. De repente, fue abordado por un sargento exigiendo su identificación. Huh? No, I think I came from downstairs. You have an ID, sir? Oh, yeah, I do. Can I see that, please? Oh, certainly. Este policía no tenía ni idea de en lo que se estaba metiendo, pero mostró su tarjeta. Your real ID. Yeah, this is. No.
Después de enseñar la tarjeta, el oficial dijo: Right here, the D. What's that? I got the ID. Solo se enfadó más y más, así que exigió que el hombre se fuera. Time to go. Let's go. You need to leave. Excuse me? Don't touch me. Pero el hombre no estaba listo para irse aún, y se lo dejó claro al oficial. What crime did I do? I'm here to get papers. Oh, no, you could look right here. Excuse me? Didn't you already get your papers? I think you need to slow your roll right now. Cuando el oficial se dio cuenta de que el hombre no bajaría con él, emprendió el humillante viaje de regreso hacia arriba, acompañado por otro subalterno. A esto le siguió un intercambio brusco, con ambos oficiales mirándolo mientras él los regañaba completamente. Work for me. No. You work for the people. Do you live in Buchanan County? It's none of your business. What's so funny, little boy? Why can't you just respect our rights? What's the First Amendment? Do you know? Didn't think so. You like the Broncos? No, I like freedom is what I like. Apparently you guys don't. You're still free, aren't you? Not by you. You want to be a little tyrant. Hey, get out of the public building. I haven't. Hey, he went upstairs. Yeah, because you're not going to, and if you do, guess what? We'll have fun in court. Claramente no tenían motivos para obligarlo a irse, pero en lugar de dejarlo ir, el sargento continuó allí, pidiendo al hombre que se fuera. Okay. That's bad. You're a poor leader. I've asked you to leave. Desafortunadamente para él, el hombre no estaba listo para irse todavía. What crime? I did nothing wrong. I literally just got a passport, and you're over here harassing me. For what? I'm not harassing you. Yes, you are. Hey, did you already go upstairs? Leave. Al llegar el supervisor del sargento, resultó al menos saber algo sobre la ley. El hombre explicó todo lo que había sucedido desde que fue abordado. Want to know what happened when I came in here? Guess what? I'm being so polite to everybody. I go in here, go in the clerks, I ask them, hey, what services do you guys provide here? And you know what? I got a passport information right here because this is what I'm looking for. I'm here to go in all these offices, and this guy right here, he should not have stripes for one. That's disgusting how you treat the public. Two, he's yelling at me. Hold on, little man. Number two, I'm in here to check out the public building. Public. El capitán rápidamente desescaló la situación. Captain, is this what do you accept this behavior? What do you need? Well, I've just got here. I'm going to each one of these buildings, asking what services they provide. I'm getting certain things, like I just got a passport info, because I'm going to fill it out and get a passport. And I'm here checking out the building, then I get harassed by this deputy. Well, check out the building. Exactly. Why couldn't we do that in the first place? So you have no problem? No. Exactly. Do you have a problem now? The captain says it's fine. Yeah, and he says it's fine because maybe, he appreciates the Constitution. Just don't interrupt or go back into a place that you're not. Exactly, and I don't. El hombre no pudo evitar darle algunos golpes más al sargento y al subalterno antes de seguir su camino, dejando a los oficiales lamer sus heridas, avergonzados y humillados. Go home, maybe just check out the Bill of Rights, because you don't know it. Thank you for your advice. Yeah, no problem, and thank me for my service too, because your service is not good. Increíble, ¿verdad? Veamos ahora a estos dos cabezas cuadradas realizar la parada de tráfico más corta de la historia cuando se dieron cuenta de quién estaba al volante. El 19 de junio de 2017, una mujer que regresaba a casa después de enseñar en una escuela de Derecho de Florida, fue detenida por dos oficiales del Departamento de Policía de Orlando, sin decir una palabra. Entregó calmadamente su identificación estatal. Él preguntó en qué agencia trabajaba, y la mujer respondió con 4 palabras que cambiarían su día de bueno a malo. Aramis Ayala era la fiscal estatal de Florida. Mientras el oficial devolvía las tarjetas y repetía lo que ella dijo, la implicación de a quien acababa de detener se le había hecho evidente. Recordando de repente sus modales, tartamudeó mientras trataba de explicar por qué la detuvieron, terminando con las siguientes palabras. Thank you. Your tag didn't come back. Never seen that before. I'm sorry? Yeah. We're good now. Listos para alejarse, ella aún no había terminado. We ran the tag. I've never seen it before. A Florida tag. It's never come back to anything before. Trataron de restar importancia, afirmando que su matrícula no arrojó resultados, pero ella aún quería saber por qué necesitaban registrarla. I'm sorry? What was the tag run for?
Oh, we run tags all the time, whether it's at traffic lights and that sort of stuff. That's how we figure out if, cars are stolen and that sort of. El oficial titubeó en su explicación, pero ella no se había pasado un semáforo en rojo y no estaban buscando ningún auto blanco robado, así que rápidamente mencionó algo sobre el vidrio tintado de su vehículo. Also, the windows are really dark. I don't have a tint measure, but that's another reason for the stop. Aramis sonrió irónicamente e inmediatamente pidió sus tarjetas. Yeah, 1 second, please. Actually, this isn't my car, but I can write my name down if you'd like. En el silencio tenso que siguió, el oficial aclaró su garganta, tragó saliva e incluso empezó a respirar con fuerza antes de retirarse a su coche. Afortunadamente para estos dos oficiales, ella no estaba de humor para despedir a nadie. Desafortunadamente, el siguiente oficial no tuvo esa suerte de su lado. El 13 de noviembre de 2019, se volvió viral un vídeo de 17 minutos del alguacil adjunto, Daryl Jones, acosando a dos compradores en un estacionamiento. El día anterior, Aaron Joseph y su primo, Durell Cunningham, estaban de compras en una tienda Nordstrom en Indiana cuando notaron a un oficial mirándolos. Incluso los siguió al estacionamiento e intentó obtener su identificación. Cuando Aaron regresó para enfrentar al oficial, Durell encendió su cámara. Inmediatamente el agente salió de su auto y comenzó a gritar por su licencia y registro tan pronto como estuvo al alcance del oído. Los hombres se negaron y exigieron hablar con su supervisor. You have a reason, sir. You didn't pull me over. But you didn't pull me over. I'll hit for a backup and call your supervisor. Call your supervisor. Call your supervisor, sir. Get your driver's license out right now. Call your supervisor. Pero el oficial no respondió. En cambio, amenazó con llamar a refuerzos. Ni siquiera podía explicar por qué quería sus identificaciones. Y ni siquiera es lo peor que dijo. What do you need my ID for, sir? Well, because you want to run your mouth to me. No, because you was looking at my license plate. For what? Exactly. For what? You don't have the right to run this. I got my rights to do anything I want to do. I'm a police officer. Los hombres eran inflexibles y no le dieron ninguna información, así que este tonto llamó a refuerzo. You can't lock me up. Control Tom 3315. We're asking you to call a supervisor, sir. Yeah. I'm telling you, we're not getting a supervisor. No vamos a tener un supervisor. Después de un breve intercambio, los hombres preguntaron por qué quería su información. Esta vez, el oficial inventó algo extraordinario. I don't mind showing you my driver's license, but what is your reason that you're asking? Because. Why? Because you're acting suspicious. About what? We was in there shopping. I said, show me your driver's license. What is the suspicion, sir? Get your driver's license out. You can't just state show the me suspicion. your driver's license. That's all I want to see. You're not explaining to me. You didn't pull me over. You jumped out your car and asked me did I want to. Investigation. What are you investigating? You just see me in there shopping. I paid for everything that I bought. Get your driver's license out. Sir, show me your driver's license. I'm not going to argue with you no more. I'm not arguing. I'm trying to understand something. The other car gets you, I'm going to take both of you out, and I'm going to tow your car. Can you give me your name? Your failure to identify. I'm not. You have no reason. You have no reason to pull me over. Show me your driver's license. You didn't even pull. You're not even behind me. You jumped out the car and told me to stop. You stopped right here. We weren't in traffic, sir. We were pulling out of a parking spot. Or I'm going to tow your car. You're not going to tow anything, the car, sir. You're not going to tow a car. Call 911. I am. Cuando le preguntaron qué quería decir con sospechoso, no pudo explicar a qué se refería y afirmó que era para una investigación. Luego, el agente reveló que estaba fuera de servicio, lo que hizo que la detención fuera aún más sospechosa. We asked for a supervisor, you did not understand. I'm not going to get a supervisor. I'm asking for your name. Off-duty employment. You're off-duty? Exactly, off-duty employment. El oficial recurrió a persuadir, diciendo que dejaría todo IR si no encontraba nada. If you don't got no warrants or nothing, you're gone. I don't have no problem. What is the reason that you're... Cuando el hombre le dijo que no lo dejarían ir, el oficial hizo un berrinche, gritando dentro del coche. If your driver's license check out, I'm gonna let it go. Oh, it's not gonna be let go.
I don't care what. Sir, what is don't your name? threaten me. Are you threatening me? It's not going to be let go. Are you going to threaten me? Are you crazy? Why you got your hand in here? You going to threaten a police officer? Why you got your hand on the window? I'm not scared of you. I'm not worried about you. I'm not worried about you either. We ain't broke no laws. Get your driver's license out right now. We have not broke no laws. Sir, can you give me your name? Get your driver's license out. Can you identify yourself? Get your driver's license out. Can you identify yourself? Get your driver's license Can you out. identify yourself, sir? You see who I am? You see my badge? What's your name? What is your name? Get your driver's What is your name? El intercambio tenso, negándose a identificarse, continuó hasta que llegaron los refuerzos. I have to suspect him of doing something. Suspicious behavior. I got these guys were inside there. They got a bunch of stuff, and then they ran their mouth to me as they were leaving to try to make sure I didn't get their license plate, and then he didn't want to show me ID. Officer Strelman. No, they didn't steal items. We bought a bunch of items. They bought a bunch of stuff, but when they were sitting right here, I was trying to get their license plate. He hollers out the window, "You're not getting my." El oficial le contó a los refuerzos una versión completamente diferente de los eventos. You have to suspect him of doing something. Suspicious behavior. I got these guys were inside there. They got a bunch of stuff, and then they ran their mouth to me as they were leaving to try to make sure I didn't get their license plate, and then he didn't want to show me ID. Officer Strelman. No, they didn't steal items. We bought a bunch of items. They bought a bunch of stuff, but when they were sitting right here, I was trying to get their license plate. He hollers out the window, "You're not getting my plate." Después de que los hombres le contaran lo que realmente sucedió, los dos tipos se apartaron. Minutos después, el oficial pasó e hizo un anuncio enojado. We didn't get your name. We never got your name. Hey, officer. El oficial de refuerzo se acercó y confirmó que no tenía razón para detenerlos. His cousin. Okay. So we came in here. He bought some things for his daughter. We bought a few pair of shoes. But the whole time, this guy is standing in there staring at us, right? Okay. You got to have some type of reason for running the plate. Not necessarily. We can run plates for any reason. Okay. Or no reason Okay. at all. What he that. does have to have is he have to have what's called reasonable suspicion in order to make a stop. He has to have some sort of reasonable suspicion that a crime has been committed. Correct. And at that point, that's why I asked him what suspicion do you have to stop him. And I heard you asking him that. Sin embargo, si el alguacil adjunto Daryl Jones pensaba que eso era todo, se equivocaba. We gotta upload that too. I have never. It's going to the news and everything. He's gonna lose his little job. El vídeo se subió a YouTube y 2 horas después, el alguacil adjunto Daryl Jones se quedó sin empleo. A deputy constable fired after a video of his encounter with 2 men goes viral. No obstante, si piensas que esa es la única vez que un policía ha intentado inventar una ley, mejor piénsalo de nuevo, sobre todo porque este oficial intenta hacer el mismo truco, pero las bromas le vuelven a él, básicamente porque estas mujeres conocen la ley mucho más que él. El 10 de febrero de 2010, 2 activistas contra la crueldad animal estaban fuera de un club de compras local en Bensalem, Pensilvania, protestando por la cantidad de palomas vivas disparadas cuando un automóvil intentó atropellarlas. Las mujeres aterrorizadas llamaron al 911, pero cuando llegaron los oficiales no fue por lo de ellas. El oficial principal dijo que el club los había llamado para quejarse de que las mujeres estaban en su propiedad. Las mujeres apoyaban la creencia de mucho tiempo atrás de que el club estaba coludido con el departamento de policía de Bensalem Township, pero esa es otra historia. El oficial Joseph Blickley solicitó de inmediato que apagaran el audio de sus cámaras. You have the audio on those cameras? Yes. Okay, would you mind turning the audio off? No, I don't need to. Okay. Bueno, las mujeres declinaron. El dueño del club intervino diciendo que estaban en su propiedad, pero las muchachas sabían que era una carretera pública. I understand you have every right to protest, but you can't be on their property without their consent. Okay. You can be on public property. You can be on the roadway where it does not impede traffic, but they have the right to ask you to leave the property. Okay. Well, there is public access along here, so it goes to, a certain point. So I think we're within that point. You are understanding that you're creating a safety hazard here. No, I don't think we are. Well, I am telling you that you are. Well, what basis do you have for that? Because I'm telling you we're not. Roadway right now, creating a well, safety hazard. so are you. People come in. So are the police officers. Here, I have to be here. Well, I think we're standing by the side of the road. We were not in the road. We were always within the public access area.
El oficial Joseph intentó nuevamente que apagaran sus cámaras, esta vez diciendo incluso que era ilegal. Okay, and I'm going to ask you to turn the audio and the cameras off because it's illegal in Pennsylvania. It's not illegal. Yes, it is, miss. I'm sorry. It's not illegal. Ma'am, you can videotape me, but I'm asking you not to audio tape without my consent. Can you please do that? No sabía que una de las mujeres era abogada, pero estaba a punto de descubrirlo. Con esa táctica de intimidación cerrada, intentó otro enfoque pidiendo su identificación. Well, I'm not going to get into that here. Do you have identification, please? I don't on me now. Ella dijo que no tenía nada y trataron de obtener su nombre diciendo que era solo para hacer un informe. Okay, can I have your name, address, Sure. and birthday, please? What do you need it for? Am I going to be arrested? When we get a call, we get to take a police report that we get a Okay. call. That's all. What do you need my ID for? Why do you need my name? We're here on a police call, we're having contact with you, and we're going to identify you and name you on our police report. La mujer defendió su posición, pues a menos que haya hecho algo mal, no necesitaba dar su nombre. El oficial Joseph argumentó que ella había violado su inventada ley de escuchas telefónicas. Why would that be? Because I don't think I'm doing anything illegal. I don't think I'm under suspicion of anything. Okay. Why do I need my name? You just told me that you're audio taping us, and I asked you not to do that under Pennsylvania wiretap laws. Okay. Okay. She told me she's not audio taping, audio taping. I have no problem with that. I'm asking you to do the same thing. Cuando ella lo confrontó sobre los cargos, él se tropezó consigo mismo mientras retrocedía. Okay, so you're going to take me into custody because of suspicion of violation of the wiretap law? Did I ever say that? I asked for Well, your you asked for my ID, so I'm under suspicion for something, and you said the wiretap law. So what? Okay, but you said the reason that you wanted my name and not hers was because of the wiretap law. And Val, please keep videotaping the people who come in. Okay, you asked why we need your name and information. Did I ever say that I'm going to take you into custody? Well, you said that you needed it for the wiretap law. You said you think I'm in violation. Luego pasó de decir que estaba violando las leyes de escuchas telefónicas a afirmar que solo le pidió cortésmente que dejara de filmar. I kindly asked you to stop audio taping. That's all I did. Okay, you did. Pero ellas no lo aceptaron. Yeah, and I said that I understand I'm a lawyer, well versed in the law. I've prosecuted cases under the federal and the Pennsylvania state wiretapping law. I know that this is legal. El oficial siguió diciendo que era ilegal ser grabado en audio, agregando que no estaban en propiedad pública. I asked you to stop audio taping. Right. I said in Pennsylvania we have wiretapping laws. It's not legal to audio tape someone without their consent. You refused. I asked you for your information. I never said anything about taking you into custody. Okay. Nuevamente, una de ellas le dio la vuelta a la situación. Do you know for a fact that right now you're on public property? Well, because we stood, now I think we're in the driveway because we're talking to you, but where we were standing. If you're not sure either, how could you say that we're in violation? Okay, here's what we're going to do. Okay. We cannot have you stand in the driveway here. Okay. On this side of State Road where this is plowed because they've maintained it and they don't want you on the driveway. Okay. If you want to stand on the other side of these snowbanks, you can do that, okay? We're going to find out through the township exactly where their property line is, but for right now, we're going to ask you not to impede their traffic and not to stand in this driveway. Al darse cuenta de que no tenían motivos legales para sacarlas, los oficiales se fueron con la cola entre las piernas y las mujeres regresaron a su protesta. No saber la ley es una cosa, pero ser ciego y tonto es otra. Y para el siguiente hombre, el movimiento tonto de este oficial al no saberse la ley le hizo obtener un gran pago. El 29 de enero de 2021, el Departamento de Policía de Westchester recibió una llamada al 911 de una tienda departamental sobre un hombre blanco de 30 años que estaba robando. En concreto, llevaba una chaqueta color beige. He's male, maybe late 30s. He's wearing a dark green/gray type colored Carhartt coat. Los oficiales Tanner Xendes y el oficial Tim Minkenbau fueron enviados a la tienda, se dirigieron al local y después de buscar un poco, el oficial Xendes señaló a un hombre que llamó su atención. El aprendiz estaba confundido e incluso mencionó al oficial superior que el hombre que estaba señalando no coincidía con la descripción que les habían dado. No obstante, como dos ratones ciegos, los dos hombres se acercaron al individuo, un hombre negro. Incluso cuando la centralita informó por la radio que el sospechoso estaba en otra parte de la tienda, ellos continuaron hacia él,
y exigieron ver qué llevaba bajo su chaqueta. LP called and said that you were concealing some items inside your jacket. El afectado era Eric Lindsay, un hombre negro de 60 años que sabía que no era el criminal. What did they say? A black man did it? No, sir. Well, what did they say? Because I walked in here after you guys. Aunque señaló que su chaqueta era de un color diferente y que había entrado después que ellos, los oficiales continuaron interrogándolo, a pesar de que claramente no era el sospechoso. Mientras tanto, el verdadero ladrón continuaba moviéndose libremente por los pasillos. En este punto, la centralita volvió a informarles dónde estaba el sospechoso, y esta vez por fin escucharon. No obstante, otro oficial fue quien encontró al verdadero sospechoso y lo arrestó. Como se puede ver en pantalla, no se parecía en nada a Eric, lo que solo lo enfureció más, por lo que no se anduvo con rodeos con el oficial Sendes. El jefe de policía trató de minimizar el incidente y poner excusas, pero ambos agentes recibieron advertencias administrativas y fueron enviados a recibir capacitación sobre entrevistas en el campo. Sin embargo, esto no fue suficiente para Eric, ya que demandó al departamento de policía y llegaron a un acuerdo extrajudicial. Los fideicomisarios de Westchester acordaron pagar miles de dólares en un acuerdo, y la ciudad entera pagará $28,000 al bueno de Lindsay. Al menos algo bueno salió de ello para Eric. A pesar de ello, no fue la única vez que los oficiales cometieron errores y se negaron a retroceder. Y es que 6 oficiales estaban a punto de ser humillados en televisión nacional cuando no dejaban de buscar a este chico. Traune West iba manejando su auto en Homewood, Pensilvania, la tarde del 16 de enero de 2023, cuando un coche patrulla lo detuvo de repente por no usar la señal antes de girar. Told me the reason why he stopped me was because I didn't turn my turn signal on. Lo que debería haber sido una parada rápida y terminar en una multa o una citación, tomó un giro extraño cuando se acercaron más oficiales. No 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino hasta 6 oficiales de policía. Literalmente todos se reunieron en la ubicación de la parada de tráfico. Al parecer, un oficial encontró algo. Un peligroso brote de marihuana del tamaño de un guisante descansando amenazadoramente cerca del pedal del gas. De este modo, esposaron a Traune, lo sostuvieron al costado de la carretera y comenzaron a buscar más en su vehículo. 45 minutos después, los oficiales seguían revisando el carro. Para entonces, la extraña parada en la carretera había atraído a una multitud de espectadores que querían saber qué estaba pasando y qué estaban buscando. Traune, quien estaba en libertad condicional por violaciones de drogas y armas anteriores, trataba de rehacer su vida, por lo que no podía arriesgarse a volver y perder todo por lo que había trabajado. En este punto, se quedó impotente en el costado y dejó que los oficiales hicieran su trabajo. De repente, apareció una mujer en pijama y abrigo, se acercó y se hizo cargo de la búsqueda. La mujer era Kate Lovelace, una abogada que trabajaba para comunidades desfavorecidas. And he said, what's his name? And I said, what's your name? And he said, Teron West, and I said, Teron West. Alguien le había hablado del vídeo viral y ella se subió al auto, condujo directamente allí y se presentó al instante. Minutos después, los oficiales terminaron y Traune fue liberado con solo una advertencia gracias a una abogada en pijama. ¿Pero acaso no has visto este otro incidente? Yo no me lo perdería,